Avancemos. ¿Qué Bueno, ahora tal? Buenas sí. noches, siendo las 20:10 desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Distrito 15. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. Es una actividad organizada por la Comisión de Géneros y Diversidad Sexual y la Comisión de Salud Mental en Entornos Digitales. Irina y Ailín son las coordinadoras de la comisión. Les dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a ustedes también que pudieron hacer que esto sea hoy posible. La Comisión de Género y Diversidad Sexual del Colegio de Psicólogos viene trabajando hace un tiempo ya en todo lo que tiene que ver con estas problemáticas sociales, estas formas de pensar y reflexionar también sobre lo que nos está pasando hoy en día con estas temáticas. Y bueno, nada, nos contactamos con Pablo, Pablo se contactó con nosotros, no sé cómo fue el encuentro, pero fue maravilloso. Y acá estamos con esta propuesta que es pensar en la diversidad sexual desde el atravesamiento de lo digital. Sil, Y ¿querés contarnos de tu respecto del entorno profesión? digital, bueno, yo soy Silvana Boneto, coordinadora de la Comisión de Salud Mental en Entornos Digitales. Y bueno, la idea hoy es, junto con Pablo y con algunos invitados que tenemos y las colegas de géneros, poder pensar lo que hoy se conoce como tecnopolítica en ciudadanía digital. Bueno, Pablo, desmuteate. Ya Ahí está. denota la edad, ¿viste? Me tiene que decir desmuteate, ponte. Bueno, eh, primero agradecerles a las dos comisiones, bueno, obviamente al Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de la región sanitaria 15, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, San Isidro, ¿sí? Que abarca muchísimas localidades, ¿sí? No querría nombrarlas todas ahora para no dejar alguna por fuera y quedar mal. Eh, yo soy presidente del Tribunal Disciplinario del colegio hace 9 años y también, bueno, me dedico a la clínica de adultos y a la investigación, no solamente en psicología, sino también en el área de salud, en particular en vacunas y en lo que tiene que ver con prevención en atención primaria de la salud. También soy docente universitario hace 30 años, casi, sí, 30 años. Trabajé muchos años en clínica de la urgencia en la Universidad de Buenos Aires, en psicología general, en psicología social, docente también universitario en la Universidad Nacional de La Matanza, en el Departamento de Salud, en la carrera de la licenciatura en enfermería, en la carrera de medicina, sí, en las materias introducción a lo que sería el estudio de las ciencias psicosociales, sí, que sería antropología, psicología y sociología. Ahí viene, ¿se acuerdan que alguna de ustedes me hizo un comentario sobre la manera sociológica en la cual escribo? Eh, y también soy docente de metodología de la investigación en ciencias y epidemiología. La idea, más allá de los agradecimientos, era tratar, como decíamos recién hace un ratito, en las dos comisiones, el tema de la violencia digital y lo que sería la transformación cultural. Y para ello voy a hacer una breve introducción, ¿sí? Y vamos a ver también dos videos muy cortitos, ¿sí? Que van a recrear un poco lo que va a ser la introducción. Yo preferiría que empecemos por los videos cortitos, si les parece bien, que creo que van a abrir bastante el panorama de lo que quiero conversar y después, bueno, para darle el lugar a los disertantes que están invitados, ¿sí? A la profesora Gala Olimpia Villalba, ¿sí? Que es profesora de artes plásticas, además es una excelente artista plástica, ¿sí? Y no sé si está ya. Luciano, sí, y a Luciano Fernández, que está en este momento, está además trabajando, así que está haciendo un esfuerzo enorme para estar en los dos lados.
está conectado y seguramente vaya y venga, pero bueno, es enfermero, es varón trans eh, y es enfermero en un espacio residencial para adultos mayores. Bien, ¿les parece que vayamos con el primer video? Dale. Bueno, este primer video, sí, antes de largarlo, es una historia, que por ahí algunos las conocen, que es la famosa disputa que se mantuvo entre los tomates en Estados Unidos y tiene que ver un poco con la historia de los tomates. Y yo traté de titularla un poco más adaptado a lo que nosotros estamos viendo, a lo que estamos tratando en este conversatorio, que es que no todos los tomates son iguales. Así que bueno, podríamos empezar a ver el video. Un segundito, Muy ya lo cortito. comparto. Sí, sí, ahí se ve. ¿Y si me identifico como un tomate? En 1893, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió si el tomate era una fruta o una verdura. La historia la cuenta el episodio de Todos los tomates van a juicio del podcast Castropolítica de Maxi Guerra, quien a su vez lo extrae del libro 10 tomates que cambiaron el mundo de William Alexander. Les cuento. Tras la Guerra Civil de los Estados Unidos, el tomate pasó de marginal a masivo gracias al auge de las conservas. El ejército de la Unión marchaba con comida enlatada y terminado el conflicto, el consumo de tomate, tanto fresco como en lata, explotó en todo el país. El mapa comercial del tomate cambió. El norte dejó de comprar al sur y empezó a importar de países como Bermudas y Bahamas. Los agricultores sureños presionaron y en 1883 se impuso un arancel del 10% a las verduras importadas. Ahí nace el caso Nix contra Hedden. Edward Hedden, recaudador del puerto de Nueva York, cobró el arancel a los tomates del importador John Nix. Nix pagó para liberar la carga, pero demandó. Botánicamente el tomate es una fruta, o sea, es el ovario maduro de la planta, así que no debía tributar como verdura. El pleito tardó 10 años en llegar a la corte. Hedden murió incluso antes del fallo. El juez Horace Gray reconoció la biología, pero sentenció según el uso común. En el habla y la mesa estadounidenses el tomate se come como verdura, en sopas, con pescado o carnes, no como postre como las frutas. Por eso legalmente quedó clasificado como una verdura. Ahora, la lección no es trivial. Cuando la realidad social y económica lo... ¿Y si me identifico como un tomate? En 1893, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió si el tomate era una fruta o una verdura. La historia la cuenta el episodio de Todos los tomates van a juicio del podcast Castropolítica de Maxi Guerra, quien a su vez lo extrae del libro 10 tomates que cambiaron el mundo de William Alexander. Les cuento. Tras la Guerra Civil de los Estados Unidos, el tomate pasó de marginal a masivo gracias al... Ahí está. Si no van a decir que estamos del tomate. ¿Cómo Bueno, andan? quedó claro, ¿no? El video más o menos, pudieron verlo. Me pareció como que sirve como disparador para para este conversatorio. Y le sumé otro un poquito más picante, sí, Sí, un que, minutito. sí, que tiene que ver con lo que algunos de nosotros hemos ya leído seguramente en algunas otras oportunidades y algunos quizás se crucen por primera vez con este tema, que es el fenómeno del panóptico. Ahí voy. Para Byung-Chul Han existe un nuevo tipo de control, un nuevo tipo de panóptico. La sociedad digital muestra una especial estructura panóptica. Recordemos que el panóptico de Betham constaba de celdas aisladas entre sí. Los residentes no podían comunicarse entre ellos. Con el fin de mejorar, eran expuestos a la soledad. El panóptico de Betham es una manifestación de la sociedad disciplinaria, es una correccional. Al control panóptico se someten las cárceles, las fábricas, los manicomios, los hospitales, las escuelas, que son instituciones típicas de la sociedad disciplinaria. La mirada del vigilante llega a cualquier ángulo de la celda, mientras que él mismo permanece invisible para los vigilados.
La esencia del panóptico consiste en la centralidad de la situación del inspector, ya que puede ver sin ser visto. Con esto se despierta la ilusión de una vigilancia permanente. En cambio, los habitantes del panóptico digital no son prisioneros. Ellos viven en la ilusión de la libertad. Alimentan el panóptico digital con información porque son ellos mismos los que se exponen e iluminan voluntariamente. La propia iluminación es más eficiente que la iluminación ajena, porque no existe la sensación de vigilancia. La sociedad de la transparencia se consuma allí donde los habitantes se comunican no por coacción externa, sino por necesidad interna, donde el miedo a tener que renunciar a su esfera privada e íntima cede al paso a la necesidad de exhibirse sin vergüenza, es decir, donde no puede distinguirse la libertad y el control. El medio digital es un medio sin mirada, precisamente por eso ve más e incluso con mayor profundidad que el panóptico análogo. El panóptico digital trabaja sin perspectiva, es una vigilancia más eficiente porque nos vemos iluminados por completo desde todas partes e incluso desde dentro. Al panóptico digital no le pasan inadvertidos los pensamientos, no hay puntos ciegos. El panóptico digital no restringe la libertad, sino que la explota al servicio del capital. Bien, bueno, esta era una simple introducción, ¿sí? Para dar cuenta, creo que todos en nuestras cabezas quedamos como pensando, ¿no? Unas cuantas cosas. Yo esto del panóptico digital lo veo, hoy lo pensaba a la tarde, eh, mientras estaba en el consultorio, digo, en realidad vendría a ser como una especie de panóptico invertido, ¿no? Si lo pensamos un poco, más que un panóptico que viene desde afuera para controlar, vigilar o castigar, ¿no? Es como un panóptico invertido, donde uno se oferta o, o se, o se muestra, ¿sí? A través de una red social o a través de una pantalla, ¿sí? Y está haciendo algún tipo de intercambio o donando, quizás hasta inconscientemente, su información. Qué sé yo pensaba, digo, bueno, cuando uno se baja una aplicación de un teléfono y le dicen, bueno, es gratis la aplicación. Bueno, la aplicación no es gratis, porque yo ahí tengo que dejar mis datos. Entonces, de alguna manera, hay como una forma de pago ahí, porque yo les estoy dando cierto poder a la aplicación, ¿sí? Para que sepa acerca de mí. Y en esa transacción, después yo no sé qué hacen con esa información. Y de hecho, más o menos ya sabemos. A todos nos pasa que por ahí estamos hablando de, no sé, tengo que comprar, no sé, se me rompió la heladera y a uno le aparecen en el teléfono 50.000 propagandas de heladeras, ¿no? O de arreglos de heladeras o lo que fuere. Entonces vemos que hay como también una cuestión ahí que uno está como ofertando, poniéndole, no sabe a qué oído cierta información. Bueno, hoy vamos, Nosotros, sí. les contaba, nosotros a los disertantes les compartimos algunas ideas, preguntas, y de todas las que hay, que no las vamos a mencionar, un poco la línea, que la idea es como para darles la palabra a ellos, si así lo quieren, es un poco, bueno, qué rol juega o ha jugado de alguna manera este mundo digital en el proceso de autodescubrimiento y en el proceso de la afirmación de la identidad de género. Cómo lo vivieron ellos o cómo lo trabajaron ellos según en qué rol se hayan ubicado. Esto es para ellos, pero también para cualquiera que quiera, la idea de conversatorio es que todos podamos compartir los pensares y las ideas que van surgiendo en relación a esta temática que se cruza. Y con eso cedo la palabra y no hablo más. O sea, Buenas noches a todos. Mi nombre es Luciano, soy enfermero, soy varón trans. Actualmente, como verán, estoy trabajando, así que en la medida de lo posible vamos a contestar algunas preguntas. Eh, Me llamó mucho la atención el segundo video, me agradó, porque es tal cual lo que sucede hoy en día, ¿no? Las redes sociales nos llevan a mostrar una parte de nosotros, tanto como subir una foto de una rica comida o un lindo viaje,
creo que mostramos una cierta parte de la parte linda y buena, ¿no? En mi caso, las redes sociales o la digitalidad no abarcó mucho, no me infiltró mucho en lo que sea mi identidad, pero sí debo asumir que desde chico uno busca en internet y bueno, internet es un mundo de cosas, y ahora más, y bueno, tener acceso también a tanta información mm, no es del todo bueno. Hay como que filtrar y las redes sociales filtran un montón de cosas y te muestran lo que quieren que uno eh, quiera creer que está bien. En las redes también se ve mucha restricción de nuestras libertades, ya que no podemos, hay palabras que no las podemos poner, que las tenemos que pixelear, o sea, libres de ser no somos. En las redes sociales me estoy refiriendo, ¿no? Creo que es importante acompañar a las comunidades, me interesa mucho este conversatorio por eso mismo, es importante acompañar a las comunidades porque nos restringen en las redes sociales. Este, me perdí en la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Ahí, ¿En qué me afectó a ahí, mí o en por qué? por ahí, Luciano, tiene que ver más con que, no sé, la edad que tenés, si querés revelarlo o no, por una cuestión de coquetería, pero en general, por ahí en edades como la mía, que yo tengo 55 años, la influencia de las redes sociales o los entornos digitales no tenían por ahí, o no existía directamente, este tipo de influencia, ¿no? Más como panóptica. Y yo pensaba cuando vos contabas esto, que primero habría que aclarar algunos puntos que me parecen súper interesantes, que por ahí van a abrir mejor las preguntas. Que no, primero vamos a pensar que el cuerpo no es un cuerpo como biológico, ¿sí? Sino que es un espacio, eh, y yo diría sobre todo hoy en día, y sobre todo para la comunidad trans, de deseo, de goce y, por qué no, de resistencia también, ¿no? El cuerpo no es algo que se da de manera biológica, sino que es algo que se hace a través del lenguaje, se va construyendo, se va performativizando, ¿sí? Qué sé yo, a través Tal cual. de distintos modos quizás de mostrarse, ¿no? Son como, nosotros decimos los psicólogos, que son operaciones de subjetivación, ¿no? Y uno va ahí como dibujando un cuerpo posible, ¿no? De poder habitarlo. Y pensaba esto de cómo hacer cuerpo, ¿no? O cómo hacer de su cuerpo esta performatividad, ¿no? A través por ahí de como una superficie de escritura, ¿no? Por ahí me voy más para el lado de Gala, que esto lo maneja bien desde su profesión, además. Esto a través del maquillaje, desde el vestuario, desde los gestos, ¿no? Cómo uno encarna como algo más de lo real de ese cuerpo, y de la necesidad que tiene ese individuo, ¿no? En performatizarlo, en transformarlo. Y digo que justamente la expansión de estos entornos digitales, eh, creo que ha producido una profunda modificación en esa forma de socializar el cuerpo. ¿Sí? Justamente creo que también a través de la visibilización que ofrecen las redes sociales, también ejercen otro poder, ¿no? Que es el poder también de la agresión que genera, ¿no? Como más visibilidad, mayor agresión, como si fuese algo que habría que esconder bajo la alfombra, y ahora esto está afuera, ¿no? Y está a la vista de todos. Entonces, me parece que también el tema de las agresiones, no solamente en redes sociales, sino también en acto que vemos en estos días, ¿no? Como la violencia de género, ¿no? O
la muerte de una mujer cada 28 horas en la Argentina, lamentablemente, ¿sí? Y la cantidad eh, de, de personas trans que se han asesinado y que sufren constantemente este tipo de agresión, no solo a través de las redes sociales, sino también a través de lo real, ¿no? De lo que es el cruce simbólico en la calle con un otro, ¿no? Que no se banca el cómo es uno, no convive con las diferencias. Gala, Sí, querías... coincido. Bueno, primero quiero saludar a todos, a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Soy muy democrática. Hay una compañera que conozco también, activista, Agustina, que quiso decir algo y le doy la palabra a la compañera si quiere decir algo y después hablo, compañera. Perfecto. Muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pablo, con la agresión que sufrimos las personas, todo tipo de personas que estamos expuestas en las redes sociales, pero también quiero derivar a que las redes sociales son una herramienta importantísima. ¿Por qué digo esto? Hay que saber utilizarlas y para qué las utilizamos. ¿Por qué digo esto? Nosotros las personas trans, mi transición comenzó en el año 96. Yo tenía 13 años de edad. Éramos invisibilizadas totalmente. No teníamos lugar en los canales de televisión, no teníamos lugar en los medios de prensa, solamente teníamos lugar para la burla, para el bullying. Eh, si ustedes agarran un periódico de aquellos años y de tiempos anteriores, van a ver cómo nos marginaban y cómo vulneraban la palabra y la vida que teníamos las personas trans. Entonces, hoy en día nosotros podemos tomar esa herramienta y utilizarlo para dar visibilidad y tener voz. Comenzamos nosotros las personas trans a tener voz con las redes sociales. Es una herramienta importantísima que tenemos en nuestras manos. Entiendo que muchas personas pueden utilizarlo para mostrarnos, para mostrar una vida que muchas veces ostentamos, otras veces podemos dar eh, influencias hacia las otras personas, pero también está la opción de poder tener esa herramienta como para poder informar de lo que nos sucede, para empezar a tener voz y que se nos pueda escuchar. Si ustedes se dan cuenta y hacen una comparativa de lo que eran los años 70, 80 y 90, en lo que vivíamos las personas transexuales, y luego a partir del 2005, cuando empezamos a empoderarnos las personas trans en redes sociales, se la sociedad comienza a entender nuestra vida y a saber realmente lo que nos pasa, contada por nosotros mismos. Ya no son los medios de comunicación los que nos exponen como quieren y los que hablan de nosotras como quieren. El travesti, la travesti, en la droga, el hombre vestido de mujer. No, 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 no. Empezamos a ser nosotras las que empezamos a contar, nosotros también los varones trans, lo que nos sucede, lo que nos pasa, cómo nos sentimos, lloramos frente a la cámara, reímos frente a la cámara, mostramos a la sociedad que somos personas las cuales vivimos exactamente igual que el resto de la sociedad, que pertenecemos a los seres humanos. Antes nos exponían de una manera a la cual se nos veía distinta, se nos veía como burla, como marginadas, y entonces ahora la sociedad comienza a tener conciencia de todo lo que vivimos y sufrimos las personas trans, del genocidio que se cometió a nuestra comunidad durante siglos. Porque si eso seguía en manos de las personas heterosis, nunca se hubiese sabido ni se supiese la verdad de lo que nos está pasando y de lo que nos sucedió a nosotros. Entonces hay que ver también la culpabilidad que tiene la parte social y la sociedad de todo lo que vivimos nosotros. Y gracias a esta herramienta que son las redes sociales, hoy podemos empezar a mostrarlo, que es lo que hacemos, visibilizar nuestras problemáticas. También visibilizamos nuestros avances, pero también visibilizamos todas nuestras problemáticas. Y esto sirve para que la sociedad empiece a tomar conciencia. Si bien hay países donde hay leyes ahora que acompañan nuestros derechos para no ser tan vulneradas como fuimos siempre, hay partes de países que la sociedad se está reeducando gracias a esta herramienta que son las redes sociales. Entonces es una herramienta importantísima que tenemos en nuestras manos. Ahora tenemos voz y voto nosotros las personas trans. Tenemos que saber usar esta herramienta, nada más, porque es una herramienta importantísima.
Era eso. Sí, coincido con... Gracias, compañera. Qué bueno escucharte. Me parece importante dar justamente voz a otra compañera, consensuar democráticamente, porque también históricamente se nos ha hasta puesto en la vida real, hablo ahora, ¿no? Históricamente, porque tanto Agustina como yo somos de otra generación, justamente de los 80, de los 90. Qué importante la palabra ella, porque también esto, ¿no? Ella cuenta una historia que casi todas de nosotras, las sobrevivientes del sistema prostituyente, y me incluyo, y todas las que venimos de los 80, 90, y después el auge, ¿no? De la tecnología en el 2000, ¿no? Muchas de nosotras, las travestis trans, pudimos tener la visibilidad justamente, ¿no? A través de algunas plataformas en su momento, como Fotolog, por ejemplo, ¿no? Y ahí no solamente empezamos a tomar como la palabra o la visibilidad del cuerpo travesti trans, que dentro de la sociedad solamente estábamos como destinadas a la clandestinidad del sistema prostituyente, que solamente el hombre nos consumía y socialmente éramos, ¿no? Las, vamos a decir como decía la sociedad y a veces lo sigue diciendo, éramos ¿no? ¿No? Se entiende, ¿no? De la Sí, cuestión como exactamente. agresiva, ¿no? A lo que era en su momento y a la cuestión de nuestra identidad. Históricamente, en la vida real hablo, ¿no? De los 80 y 90, era solamente como la cuestión de la marginalidad dentro de la situación de prostitución, ¿no? Que también es aceptable en el sentido de que muchas compañeras también dicen trabajo sexual, ¿no? A lo que voy con esto es que históricamente muchas de nosotras, de mi generación, por ejemplo, y como de la compañera también, pudimos hacernos visible, ¿no? Dentro de la cuestión de la virtualidad, dentro de lo que es Fotolog, ¿no? Y ahí empezamos a tejer redes más que nada en las redes de la socialización con pares dentro de la comunidad LGBTQ+, entre la cuestión como subjetiva de encontrarse con la par, con la otra, ¿no? En la cuestión de verse reflejada, ¿no? Desde la virtualidad y de poder construir esa red, y no solamente esa red colectiva, sino como también el espejo con la otra, con el otro y con el otro dentro del colectivo y dentro de esa construcción subjetiva dentro de la visión de la psicología, por así decirlo, ¿no? Dentro de estas plataformas. Creo que lo importante de esto es entender cómo eso nos dio las llaves y las herramientas para poder tener palabra y voz. Por ejemplo, Lola, una gran amiga, escritora y también performática, es una hermana del arte y es una hermana de años que, con la cual empezamos desde la virtualidad también y empezamos a entrelazar, ¿no? Esto, ¿no? Como la cuestión de conocer la historia de la otra travesti también, ¿no? Porque todas las travestis tenemos una historicidad tanto colectiva como personal dentro de la vida real y dentro de las de las redes sociales, de la vida virtual, ¿no? De este panóptico que en la actualidad es una dictadura virtual para mí, obviamente, hay que decirle las cosas como son, y entender la construcción subjetiva dentro de también de los comportamientos y cómo influye también esto en la cuestión de la validez de un cuerpo, ¿no? Históricamente solamente visto desde los medios masivos de comunicación y las redes sociales y plataformas de el binarismo del cuerpo, justamente, ¿no? Desde el psicoanálisis o de la salud o desde una mirada solamente psicosocial, ¿no? Y decir como la heteronorma, solamente el hombre y mujer, y de repente entrar en la virtualidad y romper esa imposición y entrar en el juego justamente subjetivo de la visibilidad, de la construcción de un otro posible y visible justamente y saliendo de la clandestinidad históricamente del sistema prostituyente. Creo que es importante ser conscientes cómo las redes sociales hizo visible la historia de muchas compañeras, ¿no? Claro. Como la compañera en su momento Muñoz, ¿no? Con la cuestión de la adopción, ¿no? Loana, Berkin, Diana Zacayán, Pia Baudraco con la identidad de género, Carlos Jauregui, ¿no? La historicidad dentro de los medios masivos de comunicación, luego del devenir de de la cuestión digital, del mundo digital, hizo la cuestión justamente de una recopilación o una cuestión como de archivo, ¿no? Del cual, de la manera digital, pudimos acceder muchas de mi generación
y otras generaciones también mucho más atrás, ¿no? Más adultas, y de las cuales pudimos tener acceso a entender otras miradas, ¿no? De historias también de compañeras travestis trans, y entender también esta construcción y esta imposición del pasado de muchas compañeras que no tuvieron el acceso a la virtualidad y no llegaron tampoco a tener otras herramientas dentro de la inclusión social y dentro de la inclusión digital, del mundo digital, por la cuestión de la precarización, por la cuestión de la marginalidad, por la cuestión de la pobreza, ¿no? No todas las que estuvimos en situación de prostitución hemos generado mucho dinero, no todas pudimos irnos al extranjero, no todas pudimos intervenirlos el cuerpo desde una cuestión biológica, de una cuestión de la ciencia hablo, ¿no? Y de la cuestión virtual también, de la construcción de un cuerpo travesti. No es lo mismo un cuerpo travesti de los 60, de los 70, de los 80 y los 90 a un cuerpo travesti de los 2000 dentro de la subjetividad y dentro de la construcción colectiva, de cómo ha influenciado lo digital en la construcción de los saberes de un acompañamiento, de decir, bueno, a ver, entro y encuentro, ¿no? La realidad del mundo real, del pasado, de la silicona, del aceite de Sí, avión, de la claro, prostitución como destino en su momento, la cuestión como, no sé, como esto, ¿no? La patologización de la identidad travesti trans y del colectivo LGBTQ+. Hay que entender también desde la cuestión cómo la herramienta, como decía Agustina muy bien dicho, ha dado voces y visibilidad y sobre todo educación, porque lo que no se nombra, como decían, no existe. Y creo que lo importante es alzar la voz y hablar, porque siempre históricamente fue como la travesti y de repente la trans, y no era visto Luciano, por ejemplo, ¿no? O Tehuel, que todavía está desaparecido, sí, este, y ser consciente de la historicidad del varón trans, hasta del posicionamiento político digital. Creo que una tiene que ser muy consciente de cómo influenció socialmente no solamente a la construcción personal y colectiva del colectivo LGBTQ+, y de la identidad travesti, sino como también dio herramientas de lo digital, ¿no? De mostrar otras perspectivas subjetivas, ¿no? Y reales y virtuales a la vez, porque de la virtualidad también, desde la virtualidad, ¿no? Como el derecho a la protesta virtual, por así tomarlo y decirlo, ¿no? El derecho a la propuesta virtual, digo, ¿no? De esto de la protesta virtual, digo, de tomar la voz desde una postura política de la identidad travesti trans. Creo que es muy importante entender eso también. Y creo que es importante esto de la virtualidad, cómo una fue encontrando a otras, a pares, y ha entendido que una no nació para prostituta y un claro, objeto sexual de uso y descarte del sistema prostituyente, sino que una es una sujeto de derecho político, y esto lo aprendí gracias a la virtualidad de conocer a Loana Berkin, que después de la virtualidad pasó a la vida real, a Diana Zacayá, porque yo soy matancera de Barrio Esperanza, y la Diana era acá de la Ferrere, acá cerquita también del conurbano. Y ahí una empezó a entender también a través de las redes sociales el feminismo, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, la historicidad también, ¿no? De la lucha de la identidad de género, la lucha del matrimonio igualitario desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, porque es como dijo Agustina, siempre éramos la cuestión del chivo expiatorio, de la burla, de lo vulgar, de lo patologizante, ¿no? Desde una mirada desde la cuestión, desde la psicología. Y justamente las redes sociales en la actualidad y vino a deconstruir justamente esta mirada del panóptico y de la opresión del patriarcado y la mirada también muchas veces de compañeras que avalan y son cómplices del patriarcado porque también son víctimas del mismo, sí, ¿no? Hay que es también cierto. entender, creo que la mirada de cómo hoy la construcción política, desde una mirada política de la virtualidad, hablo justamente de una construcción colectiva, de la sociología de la virtualidad, y esta cuestión también del epistemicidio, ¿no? De la colonización del pensamiento virtual, cómo ha captado a la sociedad de repente que veníamos ganando un montón de territorio dentro de los derechos humanos desde la virtualidad y desde la presencialidad real con colectivos como el feminismo, el transfeminismo, ¿no? En la lucha colectiva de la conquista de derechos humanos y cómo esto de la virtualidad y de la realidad, ¿no?
ha mostrado como momentos banales, momentos falsos, ¿no? Una imposición de un discurso de odio con la derecha a nivel global, porque la virtualidad hizo la globalización de las subjetividades, ¿no? De encontrarnos en un mundo virtual donde podemos de repente estar ahora acá y de repente, como está Agustina, por ejemplo, creo que está en Europa ella, y están Sí, otras estoy en compañeras Alemania. como bien, está en España. Esto es Alemania, importante. Alemania, Alemania, en En Alemania. Alemania, bien, disculpa. Ser consciente de cómo de repente la virtualidad nos une, ¿no? Y entender también cómo esto de repente hoy a nivel escala global, el pensamiento subjetivo ha cambiado y ha influenciado a la validez totalmente y cómo alimenta esta cuestión del epistemicidio de una manera negativa de esa construcción colectiva subjetiva de la mirada travesti trans, de los varones trans y de las personas que somos travestis trans y que solamente nos quiere volver al pasado, ¿no? Como volver al retroceso desde la mirada subjetiva y desde la mirada psicológica también, ¿no? De Sí. lo Bueno, patologizante, de ahí, vernos como ahí, enfermas. ahí quería, perdóname que te Y interrumpí, Gaby. No, ¿sabes qué está bien. quería acotar? Perdón, ¿Sabes yo qué quería hablo, acotarte? ¿qué? No, pero ¿Para qué está me muy bien, invitan? Si saben está cómo me muy pongo, bien, dice no, un está muy bien, chiste. Gala, está muy bien. Gracias. Acompaño lo que decís y quería acotar algo, les quiero explicar una cosa. Nosotras antes, cuando comenzábamos la transición, nuestras primeras transiciones de gay, de mariquita, como decimos nosotras, a transicionar para trans, no teníamos referentes porque no existían las redes sociales. Las únicas referentes que encontrábamos las encontrábamos en las zonas de prostitución. No había Bien otro dicho. lugar. ¿Por qué? Porque las personas trans vivíamos solamente escondidas, porque si vos salías a la calle te llevaban presa. Entonces, De una. solamente nos podíamos encontrar en las zonas donde se hacían los carnavales en verano y si no, en la zona de prostitución en la noche. Porque mismo en las discotecas de ambiente gay éramos excluidas, no nos dejaban entrar tampoco en las Es discotecas. verdad, es Entonces, verdad. hoy en día teniendo la posibilidad de tener las redes sociales y el alcance, empezamos a conocernos entre nosotras y empezamos a influenciarnos entre nosotras debido a que no solamente tenemos que estar paradas en una esquina para ser una persona trans. Empezamos a ver más personas trans ocupando otro tipo de espacios que antes eran inalcanzables para nosotras. El sistema prostituyente también viene de una parte social. ¿Por qué? Porque la sociedad nos impulsa a esa marginalidad y luego nos consume. No hay que olvidarse que nosotras las personas trans comenzamos a transicionar normalmente el 95-98% entre los 13 y 15 años, que es la edad de la pubertad. Entonces, esa sociedad, la misma que nos margina, esa misma familia que nos excluye del núcleo familiar y nos impulsa a este tipo de marginalidad, que tenemos que estar trabajando en una esquina para poder sobrevivir, ni hablar de todos los estereotipos y los estigmas que tenemos dentro de nuestra comunidad, como decía la compañera, la silicona que empezó a utilizarse para moldear nuestros cuerpos porque los doctores no nos atendían. Entonces, en los años 70, las compañeras empezaron a ver que en Brasil se empezaban a aplicar aceites en el cuerpo y En Chile, empezamos a practicar nosotras mismas con los cuerpos, dejando cantidades de muertes para empezar a saber cómo se ponía el producto, cuánto tiempo el producto lo aguantaba en el cuerpo, qué tipos de medicamentos podíamos utilizar para resistir esas posturas de este aceite en el cuerpo, que termina siendo un veneno cancerógeno para toda la comunidad y para todo ser humano. Pero nosotras las personas trans, al no tener acceso a ningún tipo de sanidad, ni tener cobertura médica, ni siquiera el sistema de salud estar preparado para tratar con personas trans, no teníamos otra opción porque la única sobrevivencia y entrada de dinero que teníamos era estar parada en una esquina. Entonces, quien mejor cuerpo tenía era la que más trabajaba. Quien mejor cuerpo Y lo que tenía dijo o más Agustín, femenino, la que más se moldeaba, era la que más pasaba por mujer y podía salir de día a comprar, mientras las otras esperaban adentro de los hoteles, pensiones o las casas donde podíamos sobrevivir entre todas juntas. Entonces, no hay que olvidarse de la culpabilidad social que hay. Necesitamos una reeducación social y una comprensión de lo vivido, de lo que vivimos las personas trans, porque es muy fácil decir, sí, ahora tienen derecho y leyes en Argentina, por ejemplo, porque si hablamos del mundo entero, faltan un montón de avances. Hay países donde todavía hay pena de muerte hacia las personas trans. Pero ¿qué es lo que sucede? Necesitamos un reconocimiento social y después de ese reconocimiento, una reparación
Por eso es lo que se pide la Bien dicho, reparación bien. para Me los parece re, adultos mayores. Yo me ahí, parece re importante, disculpen que quiero como cerrar la idea de la compañera, me parece re importante lo que dice ella, porque justamente, históricamente, este, todo lo que hemos atravesado muchas y hemos sobrevivido, porque Agustina y yo somos sobrevivientes, Sí, ambas, claro. porque superamos la expectativa de vida travesti trans, y hemos transitado el sistema prostituyente, ¿no? Y hemos vivido muchas y no todas en carne propia el tema de la silicona y la imposición también de un cuerpo del mandato impuesto en cada generación dentro del consumo prostituyente, ¿no? Y la hipocresía justamente de la heteronorma, de la doble moral, ¿no? Mm, Social y construcción de la mirada patriarcal, ¿no? Del hombre, que nos consume en la clandestinidad en su exacto. momento, y a veces lo siguen haciendo, pero en la vida real y de día, obviamente que se cruzan de vereda con sus mujeres, sus hijos, hasta nos insultan o nos cagan a palo, ¿no? Pero la noche nos consumen muchos de estos hombres. Hay que hablar de esta realidad también, ¿no? De esta doble moral. Y también esta realidad como en la virtualidad, en la cultura virtual también, cómo se sigue mostrando la vidriera como objetos de cuerpo, del consumo, la imagen. Siempre estamos como desligadas, ¿no? A la prostitución, a la pornografía, a la violencia, a la cuestión A lo como de sexual. a lo sexual, bien dicho, Agustina, y también esto como de una mirada, ¿no? De fetiche, de burla, y cómo eso también de la virtualidad en este contexto del avance de la derecha fascista, cómo genera un discurso de odio que después eso se replica en los cuerpos, ¿no? Con los travesticidios, tanto en varones trans y como en personas travestis y mujeres trans, ¿no? Creo que lo importante de este momento es entender y escuchar justamente la voz de nosotras para entender también desde una mirada, no solamente desde la mirada psicológica, sino social, también como esto que decía Agustina, como en muchos casos de nosotras no tenemos ni el privilegio y algunas sí de hacer terapia. ¿Por qué? Porque muchas Mm, tenemos un cementerio en la cabeza, muchas tenemos, no hay reparación subjetiva dentro de la psicología, las violaciones, las detenciones, ¿no? La persecución social, ¿no? La cuestión de la denigración y ni hablar de la exclusión de la escuela, de la familia, de las instituciones. Muy pocas pudimos acceder a un trabajo ahí formal, a una justamente escuela, a terminar creo el que es la secundario, reparación. la cuestión, ¿no? De un terciario, pero también a la cuestión esta de entender desde la virtualidad, de mostrar otras subjetividades y otras vidas posibles, tanto como la de Agustina, como la mía, como la de otras tantas compañeras, porque acá no hablamos de Gala o de Agustina, hablamos de la identidad de todas, travesti, de la claro. mirada cultural y de ese cambio cultural dentro de las redes sociales como justamente, ¿no? Como una forma de hacer visible la identidad travesti. Y ahí quería tomar esto, de lo cual creo que todos coincidimos con lo que ustedes, chicas, están diciendo. Eh, yo creo que hay una gran, en realidad creo que con muchos sectores de la sociedad argentina hay deudas enormes a ser saldadas. Eh, Cuando las escuchaba a ustedes se me venía a la cabeza, yo empecé atendiendo lo que se llama trastornos por estrés postraumático a veteranos de guerra de Malvinas. Y pensaba, cuando las escuchaba a ustedes, pensaba que estaba escuchando a los veteranos de guerra otra vez. Es muy Perdón, Porque loco. perdón, nuestra vida, Au. perdón, nuestra vida es una Sí, batalla constante. tal cual, Ser una persona trans es una batalla constante, tal cual. porque independientemente de todos los derechos que nos faltan, vos nacés como ser humano normal, como heterosis, y tenés todos tus derechos. Sí, Cuando vos total. transicionás, cuando vos transicionás, te los quitan todos. Sí. Y pensaba, digo, Y tenés que ¿cómo? volver a esa guerra que vos estás diciendo, tenés que empezar a batallar para que vuelvan tus derechos, que no los Y conseguís pensaba, nunca digo, todos. qué locura, ¿no? Qué esquizofrenizante todo, ¿no? Porque es un contrato social que por un lado te excluye, pero también te pide que lo integres, ¿Y ¿no? por qué creen que dentro de todos los censos que hay y dentro mismo de los censos que hay en la comunidad LGBTI+, las personas trans son las que tienen la tasa de suicidio más alta? Claro, exactamente. Yo recuerdo hace un tiempo una investigación que hicimos en la universidad
que fue esto lo que comprobamos. Y de Si la no nos simulación. matan, si no nos matan, nos Sí, sí, terminamos sí, matando por el es peso que verdad. tenemos encima. Es verdad. Y Y pensaba creo que lo también, importante de lo que dice Agustina, perdón, Agustín, Pablo, creo que lo importante de lo que dice Agustina es también cómo las redes sociales ha hecho y perpetuado en esa cuestión de la perversidad, ¿no? Dentro de lo perverso, dentro de lo subjetivo, dentro del patriarcado, cómo ha mostrado al cuerpo travesti trans dentro de, como la compañera que la mostraron en un momento, la latina, no me acuerdo el nombre, en un río y mostraron y los perversos mirando y la gente mostrando y como si fuera, ¿no? Una cosa de la perversión Sara Michelei justamente en en Colombia. nuestros Sara cuerpos Michelei travestis en trans, Colombia. ¿no? Es muy fuerte y entender esa cuestión también como el patriarcado perpetúa. ¿No? Bien, bueno, pero gracias compañera, pensaba, a más esa allá compañera, de, ¿no? Hay que entender también, y nos miraba, ¿no? Sí, Pablo, perdóname que decinos. Hola. Más allá de esto que vos estabas diciendo, ¿no? Y digo, de lo positivo de las redes sociales en cuanto a la visibilidad, ¿sí? Y todas estas cuestiones que fuimos conversando, pensaba, qué loco, ¿no? En esto que volví a decir, que lo voy a repetir ahora, pero trasladado a las redes sociales, esto es que es esquizofrenizante que dije antes, digo, si bien también te ofrece visibilidad, también se te vuelve un arma de disciplinamiento Mm. la red Sí, ¿Te, social. te puedo Como, acotar algo? ¿Te puedo sí, acotar algo? Mira, te lo digo en lo personal porque a lo que yo me estoy dedicando con las redes sociales. Desde que yo creé el canal de Urbana Trans, yo vivo con ese miedo encima, porque ¿qué es lo que me sucede? Eh, Otras personas quizás ven México como un destino turístico, ven Colombia como un destino turístico. Yo recolecto información de todo lo que nos sucede a nosotras. Entonces ya no puedo ver esos países como destino turístico. México es el segundo país en el mundo con más muertes trans que tenemos. Todos los días nos matan. ¿A ustedes creen que yo quiero ir a México? Yo no puedo ver no, a México como un destino totalmente. turístico. A mí me cambió la cabeza. Sí, sí, por total. eso creo que O es sea, importante también esto, ¿no? Nos venden un ideal Mm. de discurso, ¿no? De la dopamina dentro de la cuestión subjetiva, ¿no? Y de la psicología. Justamente estamos en un seminario de la psicología. Creo que es importante lo que dice Agustina, porque justamente nos muestran como una cuestión, ¿no? Performática de un mundo ideal, ¿no? Tanto heterosexual como del colectivo, a veces, muchas veces. Y en realidad, como dice Agustina, hay países donde directamente no tenemos ni el acceso, ni en la exactamente. virtualidad, ¿no? Ni desde lo personal, no tenemos el acceso porque todavía nos criminalizan justamente nuestra identidad. Y desde la virtualidad ni hablar justamente, ¿no? Por eso creo que lo Pero, importante de esto es entender que hay que buscar desde la cuestión como del trabajo social, por así decirlo, ¿no? Y del trabajo psicológico, una reparación y, en la cuestión de la virtualidad, de mostrar y de fomentar otro mundo posible, ¿no? Y no solamente esta... Quizás esto más que una, más allá, yo creo que la reparación, pero esto es un pensamiento mío igual, ¿eh? Es totalmente personal. Creo que va por otro lado, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que es la reparación como responsabilidad de un tipo de Estado, y Sí, ¿sí? pero social ¿sabes qué? también. Y También, Sí, sí, social también no, hablo también. de... bueno, pero justamente a eso me Hablamos del refiero. terreno de lo A eso me virtual, ¿eh? refiero. El A terreno eso, sí, virtual sí, sí, hace sí. que... Pero creo que esta es la gran oportunidad, escuchándolas a ustedes y por lo que yo estoy estudiando de esto, porque también me tuve que poner el culo y leer y ver y indagar y lo hago y la verdad que es tremendo, pero algo siempre me llamó la atención. Ustedes que se dicen las trabas, en realidad fueron las que siempre destrabaron, Sí. porque siempre fueron los caballos de Troya del colectivo LGBTIQ+. Siempre. Y pensaba, digo, que me parece que aprovechando toda esta cuestión de la virtualidad como posibilidad de resistencia y de reapropiación, ¿sí? Del movimiento trans. Y también, ¿por qué no? Generando quizás una pedagogía, ¿sí? De la visibilidad y quizás desafiar estos discursos hegemónicos, como decía Gala recién, ¿no? Del Pero hetero. sabes por qué sucede eso, Pablo?
porque quizás en años anteriores las personas gays, las personas lésbicas se podían todavía ocultar, nosotras no, nosotras ya lo teníamos todo Ah, perdido. Entonces exacto. Es tuvimos que verdad lo ser que dice impulsadas Agustina, a eso. y hasta en Por democracia, eso dije el Agustina, caballo de digamos la Troya. verdad, El caballo de Troya. hasta Y en también democracia, algo De- importantísimo, sí, nosotros empezamos la democracia en Argentina en el 2013, antes bien no. dicho, gracias, Pero quería decir eso, algo súper gracias. importante también, porque veo mucha gente de psicología, algo súper importante para poder formar un cambio, hay que capacitar a los futuros padres. ¿Por qué les digo esto? Porque desde mi experiencia, que me echaron de mi familia, hoy en día ya vuelvo a tener relación con mi familia y veo la comparativa que hay y veo hoy las infancias trans acompañadas por sus padres, no nos excluyan del núcleo familiar. No nos excluyan del núcleo familiar y capaciten a los nuevos padres para acompañar a esas niñeces y a esas infancias trans. Porque eh, en la calle, excluidas, vamos a estar expuestas a un montón de patologías, a un montón de cosas turbias que van a terminar con nuestra vida antes de los Por eso la 30 años. importancia de incluir la ESI justamente en la formación, ¿sí? Exactamente, A mí me pasa, exactamente. a Y mí me Y pasa que los futuros padres estén capacitados para acompañarnos en nuestra transición. Es lo más A mí me importante. pasa que yo, como docente, me convertí en esa profesora travesti que no tuve y habité instituciones como los penales, los hogares, salud Claro, mental, lugares donde trabajé, ¿no? Instituciones donde justamente Agustina hace una referencia muy cierta. Muchas, casi la mayoría del colectivo del travesti trans siempre ha sido expulsada históricamente y sigue pasando de la primera institución, ¿no? Que es la familia, la segunda la escuela y las otras instituciones de subjetividad también, ¿no? Que hace una exacto, construcción y siempre termina expulsada como destino al sistema prostituyente, ¿no? Y como dice Agustina, todo el riesgo que conlleva a la violencia en ese sistema. Me parece muy importante entender a través de las redes sociales el poder que tienen las redes sociales, porque también, como decía Agustina, muchas de las identidades travestis trans y las infancias travestis trans, creo que la cuestión tiene que ver justamente con la educación, ¿no? Es la respuesta justamente, ¿no? Y los derechos humanos y las políticas públicas, obviamente, y lo colectivo, ¿no? Porque nadie se salva solo. Pero Y creo por que ahí, y sola, no, tampoco, pero creo que lo importante es ser conscientes cómo la virtualidad eh, es un antes y un después dentro de la sociedad, ¿no? El cambio de paradigma de la virtualidad, ¿no? Dentro de la subjetividad, cómo hizo la mirada, ¿no? Esto que decía lo del video, lo del panóptico, ¿no? Como esto de, me hace acordar a Foucault, al vigilar y castigar, si no claro, me equivoco, claro, pero ser exacto. conscientes ¿no? de esto, de cómo la visión, ¿no? Social va cambiando, como decía Agustina, de país, ¿no? Estamos en un mundo global virtual y de repente cómo estas otras subjetividades nos juzgan, la máscara también, ¿no? Lo performático del cuerpo, el teatro virtual, por así decirlo, ¿no? Los otros personajes en la virtualidad, cómo influyen en la subjetividad y la construcción de una infancia travesti trans, una adolescencia travesti trans, y hasta el punto del suicidio. Hay que ser muy conscientes dentro de un montón de ramas de la educación y de un montón de otras áreas, como ahora dentro de la psicología, poder entender y escuchar para poder acompañar y poder tener otra mirada más inclusiva de la identidad travesti trans socialmente hablando. sí, Gala, y te quería cortar. perdón, lo último que digo y ya los dejo, Sí, no, por favor, Agus. algo que creo que también es muy importante, que no nos estudien más, que nos dejen pertenecer. No necesitamos Total, que nos estudien, no necesitamos que nos total. estudien, necesitamos que nos dejen ser, que nos dejen Bueno, capacitarnos, que nos dejen desarrollarnos y que nos dejen ocupar los mismos lugares que ocupan todos, porque tenemos ese derecho. No nos estudien, déjenos ser y conózcannos. bueno, Total. Qué esta genial. justamente, esta es una, quizás este es un punto de partida desde nuestro colegio de empezar a trabajar con esto, porque yo suponía que esto es solamente una puntita de algo para poder empezar a hacer algo mucho mejor y del cual van a surgir seguramente un montón de líneas de trabajo como las que ustedes nos sugirieron
y yo creo que de este espacio va a salir algo muy lindo, muy bueno, para la construcción de todo el colectivo. Y pensaba, por otro lado, me acordaba de Camila Sosa Villada Villada, cuando ella escribe el las libro, malas, sí, Las malas y tesis sobre una domesticación, sobre sí, todo. Sobre todo tesis sobre una domesticación. Esta cuestión de domesticar al distinto, al diferente, sí, ¿no? Y yo siempre me quedé con eso, ¿no? Como que ella está todo el tiempo revelándose. Por un lado, cae en el discurso hegemónico porque no sé si no le queda otra en lo que ella narra, que creo que está hablando de ella directamente, que igual Supervivencia, ¿eh? igual es una visión mía, Supervivencia. igual es una visión mía, ¿eh? Y entonces entiendo también, digo, cómo ella juega con esto en ese libro, ¿no? Como que digo, por más que quieran domesticarme, de todas formas yo soy lo que soy. Y punto. Y es esto. Y al que le guste bien y al que no le guste también. Uno convive con lo que es diferente o no convive. Pero esto de tolerar, que me parece horrible, la palabra tolerar, es algo que como que se cae de maduro. Y por Pablo, otro lado, Pablo, ah, hay manos levantadas, Pablo, para que sí, quieren un minuto intervenir. nada más. Dale. Eh, quería cerrar una cosita y prometo que me voy a callar. Que es algo que me parece que estoy escuchando en las chicas, que es esto de que el canto colectivo en definitiva nunca desafina. Y Claro. si no hay colectividad entre esto eh, y comunicación, como lo permitieron quizás las redes sociales hoy en la actualidad, eh, no sería posible. Y cuando hay alguien que atenta contra esto o lo destruye, como estuvieron recién de alguna manera diciéndolo, un Estado que destruye esto y baja toda una línea de destrucción, ¿sí? A lo distinto, a lo diferente, no podemos esperar otra cosa abajo, ¿sí? En los pares con los que nos cruzamos en la calle a diario, que hagan esto mismo, cuando hay una bajada de línea de esto, ¿no? Pero Yo bueno, creo vuelvo a que decir, eso, Pero, yo creo, perdón, Pablo, creo que es real estaba, Gala, porque Gala, sí, Gala, perdón, Perdón, Diego perdón, estaba pero primero ahí y después estaban Diego y Cristina. Cristina. Sí, sí, después seguimos, ¿eh? No hay problema, podemos seguir. Tenemos tiempo, Sí, tenemos sí, tiempo sí. todavía. Diego, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, perdón si desvío, porque por ahí se estaba yendo la discusión por un lado y yo ahora pegué una pregunta o una cuestión. Eh, Primero decir que me alegra mucho escuchar a Gala y a Agustina. Yo hace muchos años que trabajo con adolescentes trans, también con las familias. Eh, Me formé durante 2 años en una asociación y bueno, después seguí trabajando con familias y con personas trans. Y tengo muchos pacientes trans y puntualmente lo que quería comentar es que hace unos días un joven trans me decía que cuando se deprime empieza a ver redes sociales y el algoritmo obviamente le trae todos los videos claro, que le hacen mal, que le muestran todo lo que no va a hacer, lo que no va a poder, la diferencia con los pibes cis, que muchos chicos trans quieren parecer este, chicos cis, ¿no? Y hoy una joven, ya 20 y pico años, que está en plena transición, pero bastante truncada, me decía que estaba pensando en parar con la transición porque le cuesta salir a la calle, porque tiene mucho miedo a la mirada ajena, pero que igual sabe que tampoco si se vuelve atrás no lo va a pasar mal, no le va a pasar nada bien. Entonces, nada, solamente quería como también mostrar el otro lado del filo de las redes sociales, ¿no? Porque yo veo que lo que más les hace sufrir a pibes y pibas y pibis trans es un poco todo este contenido que muestra una vida que es falsa y que obviamente está todo desde un velo cis heteronormativo que les atraviesa y que les hace mierda. Realmente les hace mierda. Entonces yo lucho todo el tiempo contra ese tipo de influencia,
Ojo, como dicen ustedes, también yo digo, bueno, pero buscás referentes, buscás agrupaciones, buscás redes donde también verte, acompañarte, bueno, y no lo hacen. Hay como una cosa muy de, no, no, yo, mis amistades son todas cis, y me dicen, no, pero no encuentro. Y yo digo, dale, vos no encontrás, y lo virtual te manejás como pez en el agua. Yo puedo encontrar, vos no vas a poder encontrar. Hay una Pero reticencia también, que ¿sabes, bueno, Diego, quiero lo que comentarlo sucede? para ver qué me Yo, dicen yo ustedes. te quiero comentar eso. ¿Sabes lo que sucede, Diego? Que hoy en día hay demasiada información de lo que nos sucede cuando comenzamos la transición y lo que nos espera. Es muy difícil transicionar sabiendo el destino que vas a tener. Y no saber, porque me estás hablando de una chica de 20 años y chicas de una edad mucho menor, es no saber cómo cambiar ese destino. Ese es el problema principal. Porque si vos tenés marcado un destino que siendo trans vas a sufrir, vas a perder a tu familia, vas a perder a tus amigos, vas a ser un centro de bullying, vas a tener muy pocas posibilidades para una inclusión laboral, entonces es lo que te decía esta alumna tuya, que se quiere no quiere terminar su transición y quiere volver para atrás. Entonces te reprimís. Hay tanta información en las redes sociales que te empiezan a reprimir. Si vos estás viendo en las redes sociales que Donald Trump no te deja entrar a un baño porque sos una persona trans, que tenés que ir a un baño de hombres, siendo vos ya una mujer trans, si vos estás viendo que te querés anotar en la armada y no podés tampoco ni siquiera tener acceso a eso, si estás viendo, como lo repetía mi compañera, a una mujer trans que la matan y muestran cómo la están matando y se burlan de eso, ¿qué ganas de transicionar vas a tener? Creo que te da miedo y te reprimís y luego terminan optando por la peor opción, que es la del suicidio. Porque Cristina, al vivir reprimido no sos feliz. perdón, Porque perdón, la justamente, última. perdón, la ambivalencia dentro de la construcción psicológica para la adolescencia o infancia trans dentro de la virtualidad también tiene que ver con cómo nos aloja desde la mirada psicológica la virtualidad, ¿no? Cómo nos Sí, sentimos alojadas, alojados, y también cómo podemos generar una conexión de refugio dentro de la subjetividad. No lo hay en este no, contexto de la virtualidad de la dictadura, ¿no? A escala global, como dice Agustina, lo de trans, ¿no? Hay que ser conscientes también en ese sentido, eh, que obviamente que es muy fuerte lo que dice Diego, pero también hay esperanza. sí, Creo que pero lo mira, que Gala, no... mira, hace una semana atrás en Argentina se iba a realizar un evento de acompañamiento de infancias y adolescencias trans en Tucumán. Tuvo tanta presión, que se tuvo que cancelar el evento. Lo sé, Imagínate esas lo sé. adolescentes trans y esas niñeces trans de Tucumán. Mm. Y estamos hablando de Argentina, que tiene una ley pionera a nivel mundial en identidad de género. ¿Qué queda para el resto del mundo? Porque nosotras no es Ujú. que solamente existimos en Argentina, chicos, existimos en el mundo entero. Yo Sí, sí. hace 4 días estuve en un evento del Miss Queen Trans World en España y la chica de Marruecos contaba cómo tuvo que salir huida de Marruecos porque si no iba a la cárcel por ser trans. Mm. Entonces tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados y que hay que empezar a actuar ya para que esto Mm. cambie. Cristina, por favor, gracias, gracias por las intervenciones. Cristina, desmuteate. Bueno, Ahí, el mío es muy breve, me hizo pensar muchas cosas, anoté unas cuantas cosas, será para próximos conversatorios, pero hoy me quedé fundamentalmente con esta idea, con algo de lo que estaban diciendo recién respecto de la exposición en las redes, y me viene lo del panóptico invertido de Pablo, ¿no? El video cuando empieza el conversatorio, y con algo que dijo Luciano cuando empezó esta reunión, que él, que igual, no sé, a pesar de todo esto que se ha dicho y de la posibilidad de visibilizar un montón de cosas que ha pasado con esta apertura en las redes, él dijo algo y lo dijo dos veces, que hay cosas que hay que restringir, tampoco se puede decir todo. Eh,
porque la exposición es muy fuerte y del otro lado viene la censura. Entonces me quedo pensando en esto que estamos transitando, ¿no? En esta posibilidad de hacer público, visible, muchas inquietudes y necesidades de estos colectivos, pero también, lo hablo de manera general porque no soy especialista en el tema, pero también de que hay una censura que sigue, bueno, no sé si sigue o aumenta cada día un poquito más, pero que está ahí, ¿no? Ese panóptico está ahí y lo trabajoso y el esfuerzo que es construir una subjetividad y una identidad de género en estas condiciones. Eso no. Sí, yo quiero agregarte una cosa, Cristina. Nosotras estuvimos silenciadas mucho tiempo, no nos podemos callar más. Bien Estoy dicho. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No importa lo que venga, no importa lo que nos expongamos, no nos podemos callar más. Nos No, no, ilusionaron es durante que siglos. Es aberrante lo que se nos pero es cometió. que lo que me indigna es que aún así, teniendo esa posibilidad de hablar, haya Sí, que este chico, Luciano, haya dicho, bueno, igual hay que restringirse, sí, porque, por, eso es lo que me quedó como uniendo todas las presentaciones de ustedes y los testimonios de ustedes. claro, porque tenemos que darnos cuenta que hay normas sociales también, que hay muchas cosas que se nos vuelven en contra. Pero como te digo, ¿por qué nosotros le llamamos furia traba? Porque esa furia la venimos calentando dentro de nuestro cuerpo hace siglos, siglos. La Nosotras vienen, cal- vivimos, la vienen nosotros, calentando de claro, afuera. claro, es que nosotras vivimos muchas noches, muchos calabozos, contando historias y escuchando historias de nuestras compañeras y entendiendo y empezando a aceptar la misma historia propia que vivíamos en el día a día. Entonces la furia nuestra es muy fuerte. Yo siempre digo también que las personas trans somos fuertes como para cambiar el mundo, porque no creo que los heterosis a- aguanten lo que aguantamos nosotras. Estoy de acuerdo. Por eso Me parece muy no me importante. gusta cuando nos victimizan, Sí, porque no bien, somos bien, víctimas. esto. Bien, y esto justamente, ¿no? Me parece interesante lo que dice Cristina y lo que dice Diego y lo que está diciendo justamente ahora. eh, Como ser conscientes, ¿no? También como no hay que silenciarnos, ¿no? Justamente creo que lo importante de la virtualidad es el apoyo social y la visibilidad de romper con el estigma de lo negativo, de la cuestión subjetiva de la identidad travesti trans, ¿no? Dentro de la cuestión psicológica, porque es como la cuestión de lo biológico, ¿no? Es como cuerpo mujer, cuerpo varón, ¿y dónde está el cuerpo travesti, ¿no? En la biología, por así hablarlo. Dentro de la cuestión del psicoanálisis o la cuestión, como por así decirlo, de la psicología, es también como, ¿dónde está esa construcción de la identidad travestis trans, ¿no? ¿Cómo está acompañada socialmente, visiblemente, ¿no? En un montón de otras instituciones, ¿no? No cualquiera tiene el privilegio de mandar a una infancia a psicoanálisis o a terapia o a un adolescente travesti trans con lo que está pasando que decía Diego, ¿no? De la violencia social dentro de las redes sociales, cómo eso perturba, ¿no? Subjetivamente y genera depresión, ansiedad, ¿no? Y también es como la comparación constante de los cis. Nosotras las travestis latinas decimos travesti, Loana me lo enseñó y Claro, yo soy orgullosamente travesti, ¿no? claro Yo que no puedo sí, decir que respeto igual a las compañeras que se definen dentro de la construcción subjetiva y colectiva histórica social de la transgénero, pero nosotras somos travestis, somos latinas, la identidad es travesti y el posicionamiento político también la identidad es política también siendo Bueno, travesti. Creo que también posicionarse desde este lugar es una posición política, justamente. totalmente. Por eso hay que entender esto como en línea la discriminación sistemática a las infancias, a las adolescencias, a las adultas, a la mayoría de nuestro colectivo, distorsiona la identidad en ese sentido y genera un odio este,
abismal y muy fuerte, ¿no? A gran escala en la virtualidad, en este mundo virtual, que repercute en lo virtual y que repercute Que en la vida terminan, real. a ver si te entiendo un poco para redondear la idea, me parece que como que en algún punto reproducen las viejas asimetrías de poder. Y Bien dicho, saben lo que sucede, que a la palabra travesti, lo que ella está diciendo, siempre fue expuesta como burla. Claro, claro. total. Por eso digo que me parece que yo me ha pasado que últimamente mirando en las mismas redes sociales, digo, al fin y al cabo, digo, no, si bien ganaron la visibilización, todavía es un granito, esto es un granito de arena en toda una playa, Mm. porque, porque se sigue reproduciendo esta simetría de poder. Sí, que antes por ahí no la veíamos en las redes sociales, pero estaban con el mazo en la calle. Sí. Y Entonces lo digo, fuerte que decís vos, Pablo, es justamente lo que decía Luciano, que decía Cristina, cómo de repente nuestros cuerpos en lo real, no en lo virtual solamente, porque en lo virtual vamos a decir algo, ¿no? Nos venden un canon de belleza eurocentrista del cuerpo, del consumo de la virtualidad, ¿no? Y de una construcción subjetiva de un cuerpo, ¿no? De un ideal de belleza de una mujer, de qué es lo preestablecido o aceptado dentro del patriarcado, justamente que del devenir del cuerpo travesti tiene que ver con el consumo, ¿no? En otros sistemas. Pero lo que voy con esto, como en la realidad, lo que decía justamente Luciano y lo que decía Cristina, cómo tenemos que a veces, entre comillas, ser performáticas y performáticos para poder pasar, entre comillas, desapercibidos o para poder no ser tan visibles por este contexto tan hostil a nuestra identidad travesti trans. ¿Por qué? Por esta construcción de la imposición, mejor dicho, del discurso de odio a la identidad travesti trans dentro de las redes sociales, justamente, ¿no? Creo que lo importante es ser conscientes de eso, ¿no? De cómo también Luciano tiene que performatizar su cuerpo y su identidad para, entre comillas, pasar como cis, ¿no? Porque nosotras estamos orgullosas de ser travestis y ser varones Claro, trans también. El tema es cómo el sistema nos tiene que obligar a la performatización del cis, y esto también, ¿eh? Cómo dentro de la ciencia han intervenido en nuestros cuerpos muchas veces para, entre comillas, dejarnos ser parte de la heterosexualidad. Y hasta nuestro goce, nos han prohibido el goce, el deseo, el amor, la educación, la identidad, la visibilidad. Nos han negado Gala, históricamente. Sí, Gal, te hago perdón. una consulta que me fue surgiendo a medida que iban hablando, porque y no, me da la sensación de que a veces hay como, es como muy clara la mirada que tienen ustedes con esta historia tan marcada y tan haciendo historia, ¿no? Del proceso del tan travesti, vivida. de lo travesti, de lo vivido. Y por otro lado, en otras figuras o lo que uno ve quizás hoy en mujeres y varones trans, en consultorio, donde las redes propiciaron un montón y también entiendo que hoy buscan igualar, buscan aplacar, buscan esconder. ¿Existe en este colectivo una diferencia marcada? ¿Existen bandos, podríamos decirlo, como a veces yo soy feminista y dentro del feminismo muchas veces nos describimos como liberales, radicales? ¿Ustedes también tienen esta división de aguas, podríamos decir? Sí, Sí, por gracias por supuesto. esa pregunta, Irina. Con Agustina, ahora ahí hablo un poquito, Agus, te dejo también hablar porque me parece Sí, sí, interesante la sí, mirada de las tranquila. dos. Creo que lo importante es ser conscientes como yo cuando empecé a militar el cupo laboral travesti trans con mis compañeras, que éramos tres, cuatro, y después empezaron a acompañarnos las madres de Plaza de Mayo, nuestras abuelas, y nos dieron fuerza en esa lucha del cupo laboral travesti trans, y otras organizaciones políticas también, ¿no? Del pueblo, y el feminismo sobre todo nos ha abrazado. Nos hicieron contramarcha las trabajadoras sexuales cuando empezamos a pelear los derechos para ellas también, para que puedan tener un trabajo formal en el Estado. Fue muy fuerte históricamente esa lucha, obviamente que no entramos en el discurso porque no estábamos en una esquina, ¿no? Obviamente que en realidad no es culpa de nosotras esa violencia que hemos vivido, fue culpa justamente del prostituyente, del sistema prostituyente, del hombre y del patriarcado.
que nos ponía en esa situación entre nosotras. Por eso hay que ser consciente también cómo ha perpetuado las subjetividades travestis trans históricamente, ¿no? Hasta la rivalidad entre nosotras por culpa del patriarcado. Qué importante lo que dice la compañera Irina, que ha generado divisiones y fracturas dentro del transfeminismo, de la conquista de derechos colectivamente, subjetivamente, hablando, ¿no? De la mirada, de la perspectiva de género, de la reinserción social, de la reparación, ¿no? De otra mirada, otro mundo posible para la identidad travesti trans y que solamente no sea el sistema prostituyente como destino. Hay guetos, hay que decirlo. Como dijo Agustina, la cuestión performática de la búsqueda del cuerpo, eso fue real, hay registro de eso, es real. Y también la cuestión de entender a la compañera que todavía está captada, porque no es trabajo sexual, es situación de prostitución, Claro, situación de encierro, situación de calle, situación de marginalidad, situación de pobreza, situación de exclusión. Digamos las palabras como son, desde una perspectiva más desde la educación, ¿no? Como son las palabras. El lobby proxeneta sigue captando a través de las redes sociales, ya que estamos hablando de la construcción travesti trans desde la infancia, desde la subjetividad adolescente, como habla Diego, de repente que vende el lobby proxeneta de las nuevas formas de plataforma de la prostitución, el OnlyFans. Vamos a hablar las cosas como son. Y el gueto existe. Pero también, ¿sabes qué? Tanto Agustina como yo, siempre con las putas, nunca con la yuta, porque nosotras somos sobrevivientes del sistema prostituyente. sí, Nos ha tocado en el cuerpo, en historicidad de nuestro cuerpo. Por eso nosotras nunca estamos en contra de la compañía. De hecho, nosotras las abolicionistas, yo tengo una postura abolicionista, obviamente, porque me ha muy atravesado la marcada. prostitución y vengo Sí, de la escuela de Loana y Diana, ¿no? Obviamente, no estoy en contra de las compañeras que están en situación en prostitución, pero nosotras luchamos contra el código contravencional en su momento, que todavía las metían presas a las compañeras. Por eso hay que ser claro. muy consciente cómo en la construcción de la conquista de derechos políticos de las políticas públicas colectivamente hablando, obviamente que hay guetos. ¿Pero por qué? Porque les hacen el caldo gordo al patriarcado. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las Yo cosas quiero como contar son. algo. Ahora sí Hay la una dejo, te dejo problemática. hablar, Romy. Yo me pongo rabiosa. Hay una Moria brava. problemática, sí, hay una problemática que eh, socialmente nos encasillan como lo distinto. Y no somos distintos, somos exactamente todos iguales. Hay que empezar por eso, para que nos puedan hacer parte de lo que es ser un ser humano. No somos distintos, somos exactamente todos iguales. Vivimos, comemos, sentimos, amamos, todo exactamente igual que una mujer y que un hombre. Así que no somos distintos. Eso, para empezar, hay que empezar de ahí la base, para que nosotros podamos ser parte de ustedes. No nos encasillen como algo distinto. Creo que tenemos que empezar por ahí, porque no somos distintos. Yo me miro con mis hermanos, que son heterosis, y yo soy exactamente igual. Ahora, las problemáticas que tenemos todos nosotros, las personas trans, digo nosotros porque también están los varones trans, es porque si nos expulsan de nuestros hogares, vuelvo a lo mismo, no nos dejan capacitarnos y no nos dejan desarrollarnos, ahí empieza a ser distinto. Porque tenemos que empezar a convivir en un sistema como el que estaba diciendo mi compañera, de prostitución para poder sobrevivir, porque no tenés otra opción. A mí cuando me expulsan de mi familia, yo empecé a comer de la basura en la calle. Luego empecé a tener que prostituirme para poder sobrevivir. Entonces hay que tener conciencia de a lo que se nos exponen a nosotras las personas trans para poder sobrevivir. Y hay que saber diferenciar también lo que es el trabajo sexual elegido y lo que es el trabajo sexual, la trata, la explotación y el trabajo sexual por sobrevivir. Hay que tener pura conciencia sobre eso. ¿Por qué? Lo digo yo porque hoy con 43 años soy trabajadora sexual reglamentada en un país donde el trabajo sexual está reglamentado, pago mis impuestos, tengo mi derecho a mi jubilación como trabajadora sexual, tengo mi derecho a mi cobertura sanitaria como trabajadora sexual y para darme de alta como trabajadora sexual tengo cada 6 meses una visita a un asistente social y tengo cada un año un
una aprobación de lo que es la policía alemana para que no esté dentro de la trata y de la explotación en el trabajo sexual. Entonces hay que saber diferenciar la situación de la trabajadora sexual por elección propia y la situación de, como decía mi compañera, de no tener opción y tener que estar prostituida dentro de una trata y parada en una esquina para poder sobrevivir. Tenemos que empezar a saber diferenciar eso. Y eso lo ¿Puedo que nos decir algo lleva a eso, aún? sí, mi amor, Una, claro, una Yo creo, cosita, esperen, igual Gala, y cierro Gala, este concepto, ¿no? sí. Bueno, ya, Creo ya que lo vamos a ir importante, cerrando. Gala, si te parece, está bien, está bien. Continúa, por favor, vamos a ir cerrando ya, porque tenemos que ir cerrando. creo Pero, que no pero hay esto nada, no es un creo que no cierre, hay, es un punto no, y no, Sami, creo seguido. que no hay nada más liberador para una travesti que salir de la esquina de esa prisión claro, impuesta del patriarcado que el sistema prostituyente. Para mí no claro. hubo mejor liberación subjetiva y de reparación histórica a través de las políticas públicas y los derechos humanos y la educación pública. Mm, No hay mejor Claro, reparación subjetiva. En ese es sentido, lo que te decía hay que recién, ser conscientes, y hay que compañera, saber diferenciar, hay que saber y hay que diferenciar saber lo que es diferenciar. elección Bien propia dicho, y lo que es no bien tener dicho. opción. Y creo que no hay más importante que entender que la prostitución, en lo que atravesó mi cuerpo, que no es un territorio de guerra, mi cuerpo. Mi cuerpo es mi territorio y mi templo. No tiene que ser violado o manoseado por cualquiera. No hay mejor libertad para una travesti que es desear al otro subjetivamente y ser alojada y alojado y que sea un deseo mutuo y no una posición de una transacción de factura dentro del capitalismo del patriarcado que nos expulsa y nos usa como objetos sexuales de uso y descarte. Quería hablarlo desde la cuestión subjetiva bien. justamente, y de los medios masivos de comunicación de la virtualidad, que nos vende solamente como si fuéramos el porno tú, el no sé qué, la travesti pornográfica y el fetiche, ¿no? Y que también hay otro mundo posible de construcciones subjetivas de tener el derecho a ser amada libremente, no clandestinamente en el sistema prostituyente, que eso construye y aloja y da otras herramientas subjetivas también. Y no se trata de los cis, se Tiene trata que de haber los un abanico de derechos posibilidades, tiene humanos. que haber un abanico de Total. posibilidades y que nosotras podamos tener la opción de elegir. Bueno, a ver, bueno, Un quiero, montón de en info. Yo principio. me quedo callada acá. Me voy a silenciar. Me voy a esperar. Me voy a silenciar. ¿Cómo me voy a No, no, silenciar no, no, esto? esperen, esperen, no, no, no hay que silenciarse, al contrario. Creo que justamente la idea que hemos tenido de abrir este espacio, que me parece que es un espacio que se inicia, yo me quiero presentar un poco, soy el presidente del colegio y yo quiero agradecerles profundamente a Pablo, a Ailín, a Silvana, a Irina, que son de las comisiones de Género y Diversidad, de la Comisión de Salud Mental en Entornos Digitales. Y en este sentido, bueno, hemos armado este espacio porque nos parecía importante y creo que justamente hemos llegado a ese punto que queríamos de poder conversar, de poder abrir un espacio que se inicia en este tiempo y poder continuarlo. Me parece que nosotros tenemos las puertas abiertas, obviamente, a visibilizar todas las voces de una sociedad, más en este momento, en un momento tan difícil y tan de una práctica social y política de la crueldad que está cotidianamente al servicio de muchos sectores que ya sabemos, digamos, cómo se está llevando a cabo. En ese sentido, bueno, quiero agradecerles mucho, realmente un espacio de aprendizaje, un espacio de voces que deben estar presentes y a las cuales nosotros, por supuesto, estamos abiertos para continuar con esto y veremos, bueno, de qué manera. Acá, bueno, Pablo y Ailín, Silvana, Irina y las comisiones que integran, vamos a continuar con esto. Me parece que estamos de acuerdo que hay que Nos quedó continuarlo. corto. ¿Qué les quedó? Coincido, Ricardo, nos quedó corto porque es súper interesante todo lo que las chicas, las personas trajeron a la mesa y quedan como muchas preguntas y quizás podemos hacer después con el grupo que participó y la gente a través del canal un relevamiento de preguntas o de cosas Ujú, que den pie a seguir conversando, ¿no? Y a cómo se les abre la puerta a las nuevas, digo, debe haber como una nueva generación Claro. que piense en la transición desde otro lugar. No tengo ahora la respuesta, pero me generan como muchas preguntas, así que seguramente las voy a compartir con ustedes y con Luciano también, que seguramente tuvo ahí un ratito porque estaba trabajando, pero que me parece que están bien. en veredas eh,
en veredas donde han tenido diferentes experiencias y está bueno compartirlo. Gracias. Buenísimo. Necesitamos reeducarnos socialmente para que eso Sí, suceda. totalmente. Pablo, una palabra de cierre. Déjennos ser como somos. Qué lindo. Muy Y bien. acompañen y respeten. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a ustedes a todas, gracias a a ustedes todos. realmente por el espacio. Hablo en la voz de todas mis compañeras trans. Realmente gracias por el espacio, porque es muy importante que se empiecen a escuchar las voces trans y que no cuenten nuestra historia, quienes no la viven, que seamos nosotros los que lo contamos. Gracias. Es por Entonces, eso. Gracias por eso a todos. les Bueno, decimos quería agradecer hasta a la... Pablo, sobre todo. Ah, Gracias, Ricardo, a la mayoría de los participantes. Y creo que es importante justamente educar a través de la virtualidad y poder ser conscientes que es el cambio del motor para tener una sociedad más igualitaria y justa en estos tiempos que corren. Fuerte abrazo, votemos bien el domingo, por favor, y fuerte. Quería, Un quería abrazo. transmitir una cosita nada más, una cosita sola. sí, Eh, Perdonen. Justamente tenemos alguien que participó que no habla bien el castellano y es del exterior de Holanda. Y en este momento estaba justo en España y pudo escuchar el conversatorio, porque bueno, justamente de esto se trata. Al Mm. visibilizar a través de las redes sociales también se pueden hacer estas cosas hermosas, ¿no? Iba a Que la voz decir, se escuche en todos lados. Vos exacto. estás sí, en España, por te ejemplo. O iba a sea, decir eso, fíjense, Pablo, ¿no? que viste que vos preguntaste Impresionante. y expusiste para qué servían las redes sociales. Bueno, acá tienen el ejemplo, que si son bien utilizadas las herramientas sirven para mucho. Bueno, y quería transmitir esto que me escribió él. Bueno, voy a tratar de interpretar a ver lo que dice. Dice, esto es lo que entiendo yo, lo que está escribiendo, lo que escribió. La virtualidad digital llegó para quedarse. El desafío ahora es humanizarla, usarla para potenciar lo mejor de nosotros sin dejar que eclipse la riqueza y la complejidad del mundo analógico. Es en definitiva el gran experimento social y cultural del siglo XXI. Qué interesante. Excelente. Yo quiero Claro, cerrar con Bueno, una frase. Me Dale, gustaría ganas. cerrar con la frase. Cuando una travesti entra a la Esto tenés- universidad, y le ahí, cambia la y ahí me vida a aclara, esa persona, pero cuando sí. muchas travestis entran a la universidad, le cambian la vida a la sociedad. Luana Berkins. Van Un a ver abrazo, quién. gracias. bueno, nos vemos la próxima. Esperemos que sea pronto, ¿eh? Así que, y esperemos que seamos más, porque esto tiene que convocar a muchas más, muchos y muchas más. Así que muchas gracias. Un abrazo a Bueno, cada gracias uno y a cada todos uno de ustedes. ustedes. Hasta la Gracias. próxima. Saludos, Hasta la gracias por próxima. escucharnos.